Bueno, hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Hernán Rodríguez, soy el jefe de trabajos prácticos de los viernes y voy a dar la charla de estudio de mercado. Vamos a establecer primero algunas reglas para la charla, dado que estamos haciéndola de este modo virtual y no presencial. Yo suelo hacer una charla un poquito más participativa con todos ustedes, intercambiando ideas para poder responder algunas dudas que puedan tener mientras doy la charla. Como esto es virtual, lo que vamos a ir haciendo es lo siguiente. Yo les pido a todos que mantengan los videos apagados para que el tráfico por internet no nos interrumpa y que no haya ningún problema. Los micrófonos, la moderadora es Vanessa Marino, ¿sí? Ella va a mutear a todos los micrófonos. La presentación se divide en 4 partes. Después de que termine cada parte voy a aceptar algunas preguntas para ir respondiendo a medida que vamos avanzando. Igualmente, ustedes en la pantalla arriba o no sé, en el teléfono, donde estén ingresando, tienen una manera de levantar la manito, ¿sí? Levantan la mano. Vanessa es la única que va a estar con el micrófono abierto, ella me va a parar y va a habilitar el micrófono de la persona que quiera preguntar, así le puedo responder. Y después, bueno, apaga el micrófono una vez dada la respuesta para poder seguir avanzando. Igualmente en la ronda de preguntas y respuestas, para ir ordenando un poco, yo les pueden hacerlo de 2 maneras. Una es a través del chat, hacer las preguntas y Vanessa me las va leyendo y yo les voy respondiendo. El tema es que yo no voy a estar en la presentación, entonces no puedo ver el Meet, quién me está preguntando, ni el chat. Si no, tengo que salir y ustedes van a ver que salgo de la pantalla de la presentación. Entonces Vanessa va a ir moderando ese tema de las preguntas. Algunos pueden hacerla por chat o levantar la mano y hacerla verbalmente. Es importante que en esta charla todos ustedes puedan sacarse todas las dudas que tengan con respecto al estudio de mercado, dado que es la primera parte del trabajo y es donde ustedes van a comenzar a realizar el mismo. Eh, Voy a abarcar todos los puntos del estudio de mercado. No significa que esto se tenga que hacer en todas las propuestas, ¿sí? Cada uno después tendrá que analizar con su tutor qué parte aplica y qué no. Y bueno, y vamos a ir, a medida que vamos avanzando, yo les voy dando algunos tips de en qué tipo de empresa o con qué hay que aplicarlo, cuándo no, cada cosa, ¿sí? Así que bueno, voy a ir a la presentación. Vanessa, que es la única que tiene habilitado el micrófono, Vanessa, ¿se ve la presentación? Sí, se ve perfecto. Bueno, bárbaro. Entonces vamos a arrancar. La agenda, bueno, la misma tiene estas 4 partes, que es el análisis del pasado y del presente. Después vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas. Después vamos a hacer el análisis del futuro, la determinación del market share y la modelización o los procesos diferentes de modelización de producto y producción. Y por último, el cierre, donde van a poder hacer algunas preguntas. Algunas cosas vamos a poder contestarles, otras no les voy a poder contestar porque al no ver cada uno su propuesta que tiene, la idea es no presentar, nosotros de manera presencial sí lo hacemos, cada uno por ahí cuenta de qué se trata su propuesta o su trabajo y uno puede responder un poco más. Acá se haría demasiado largo que cada uno explique o que tenga dudas o lo explique. Traten de buscar la pregunta que tenga que ver más con lo general y después lo puntual lo ve cada uno con su tutor. Bueno, vamos a arrancar un poco con el tema de análisis del pasado y presente. Lo que habla el estudio de mercado se basa en 5 ejes fundamentales. El primero es entender el negocio. Para entender el negocio uno tiene que saber lo que le pasó, tiene que saber en qué situación actual está para poder saber qué puede llegar a pasar en el futuro. Eso significa entender un negocio. Y el negocio abarca todo, abarca desde el entender al cliente,
entender cómo yo comercializo mis productos, entender cómo voy a producir esa oferta para ese mercado que me va a demandar tanto, y obviamente todo eso tiene que repercutir en un beneficio económico para la empresa. Para poder empezar a trabajar el entendimiento del negocio, primero tengo que saber lo que sucedió en el pasado, modelizar el pasado. Y después de eso, ver en qué situación estoy yo actualmente comparado con ese pasado, ¿sí? Y por último, tratar de entender lo que va a suceder. Los estudios de mercado no son matemáticamente exactos, son más que nada probabilísticos. Quiere decir que uno tiene que saber cómo funciona el negocio, cómo funciona la mentalidad de nuestros clientes, cómo funciona mi proceso de comercialización, cómo yo estoy inmerso en el entorno de ese mercado, con mis competidores, con mis clientes, con la regionalización, con la logística y por último, ver cuánto yo puedo o cómo puedo producirlo. Y entender el futuro implica más que nada prevenir, no implica que todo lo que vayamos a proyectar o el resultado de la proyección de ventas o lo que me va a demandar el mercado sea exactamente lo que va a pasar, sino que tengo que entender cómo funciona para ir previendo diferentes cambios. Un ejemplo, los que trabajan en áreas comerciales, eh, este tipo de análisis se lo llama análisis de forecast, ¿sí? Que lo que hacen es todos los años o periódicamente analizar qué es lo que está sucediendo en ese entorno, después lo vamos a ir viendo más adelante, pero analizar lo que está sucediendo en ese entorno para ver si está respondiendo el modelo que yo modelicé para ese futuro. Y en base a eso vamos entendiendo si este modelo funciona. No quiere decir que sea totalmente estático, sino que es dinámico. Puede cambiar el modelo año a año, ¿sí? O puede cambiar las acciones que tomo año a año. Y para nosotros los ingenieros, lo más importante que tiene el estudio de mercado, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo incluimos en el trabajo profesional? Es porque este tipo de análisis son los disparadores para hacer cualquier cosa dentro de una empresa. Nadie, ninguna empresa, ningún área de ingeniería toca un proceso, toca una línea de producción o cambia algo si el negocio no se lo pide. Esto quiere decir que cualquier cosa que yo haga dentro de la ingeniería va a tener impacto en el cliente e impacto en el resultado. Entonces, para poder tener ese impacto, debo saber qué es lo que va a demandarme mi cliente y qué resultado quiero tener económico al final. ¿Cómo encaramos el estudio de mercado en nuestra empresa? Y acá les voy a hablar de dos temas. Uno es empresas y otro es microemprendimiento. Primero hay que establecer las áreas de información. Las áreas de información dentro de una empresa son marketing, el área comercial, y los proveedores. ¿Por qué los proveedores? Bueno, marketing y comercial es claro, ¿no? O sea, ellos tienen todos los informes, todos los reportes del mercado, cómo le manda el cliente, cómo se comporta el cliente, qué le gusta, qué no le gusta, tiene encuestas, tiene gráficos, tiene la información de evolución de ventas, tiene la evolución de información de los ciclos de producto, tiene los números de inversión que se realizan en presupuestos de comercialización y marketing para saber qué es lo que estoy haciendo para tener éxito en esa implementación de esa estrategia comercial. Eso me lo da todo marketing y comercial. Hay que juntar toda esa información, ponerla sobre una mesa y empezar a armar un hilo conductor de una historia. Y ahora vamos después, cuento un poco cómo se arma ese hilo conductor. El área de proveedores es importante porque muchas veces no se encuentra con información. Hay empresas o pymes o empresas muy chicas que no tienen áreas comerciales o marketing, sino que son más trabajos muy informales hechos por los dueños, por alguna persona administrativa, y más que nada es por los dueños con contacto con ciertos distribuidores o clientes a los cuales le venden. Entonces no se tiene información. Una manera de recopilar esa información es preguntándole a los proveedores. Para yo preguntarle a un proveedor, tengo que tener primero un contacto dentro del proveedor. Segundo, establecer en qué posición yo estoy con ese proveedor. Si yo soy uno de los mejores clientes de ese proveedor, cualquier información que yo le pida, el proveedor me la puede llegar a dar. ¿Por qué? Porque el proveedor me quiere cuidar, no quiere que yo me vaya o deje de ser su cliente.
me trata con cierto cariño, con cierto mimo, que cualquier cosa que yo le pida me la va a dar. Pero para eso tengo que saber si soy uno de sus mejores clientes o el mejor cliente. Si yo no soy su mejor cliente y estoy entre el montón, cualquier cosa que le pida al proveedor me la va a negar. Me va a decir, no, no te puedo dar, es confidencial. Y ahí se complica un poco más. Entonces hay que elegir a qué proveedor yo le voy a pedir la información. ¿Sí? ¿Por qué le pido información a los proveedores? Porque yo puedo, si yo soy uno de sus mejores clientes y el proveedor me abastece a mí y abastece a un competidor, yo puedo traspolar lo que él me vende a mí me hace que yo pueda producir tanto. Y si él le vende a mis competidores menos cantidades, obviamente porque yo soy su estrella, le vende menos cantidades, puedo a su vez hacer como una regla de tres y traspolar cuántos mis proveedores están produciendo con lo que le venden y así poder determinar mi market share, por ejemplo. ¿Sí? Es importante que esas áreas de información hay que recopilar toda esa información y empezar a armarla. No quiere decir que la información que me vaya a dar el proveedor es exactamente el market share, sino que me va a dar información y yo tengo que empezar a tratar de armarla y sumar todos los proveedores y sumar todo lo que le venden a mis competidores para poder establecer ese share. No, no es 2 más 2 que el proveedor me va a dar el market share del mercado. Otros que me pueden dar información para poder empezar el estudio de mercado. Hasta ahora estamos agarrando carpetas, informes, reportes, gráficos, y los estoy poniendo todos arriba de una mesa. Todavía no empezamos a hacer el análisis. Otras áreas que me pueden dar la recolección de datos son las cámaras empresariales. Muchas veces las empresas, si tuvieran que hacer un estudio de mercado, les saldría demasiado dinero hacerlo. Hoy hay estudios de mercado, no sé hoy cuánto sale, porque con todos estos cambios que hubo en los últimos 4 años y ahora con la situación de pandemia que estamos pasando, no sé si todo eso varió, pero hay estudios de mercado que salen alrededor de 300.000, 500.000 dólares y hasta hay cercanos al $1.000.000. Depende qué tipo de producto y a qué tipo de mercado se analice. Y hay empresas que no pueden gastar ese dinero. Entonces, ¿qué hacen? Se unen a cámaras, forman cámaras entre diferentes competidores y lo que hacen es ponen todos un poco de plata y piden ese estudio. Entonces, muchas veces las cámaras en las cuales las empresas son socias tienen mucha información que les puedo pedir. Cuando necesito recopilar información que tenga que ver con exportaciones o importaciones, una manera de recopilar esa data es a través del sistema María, donde si yo tengo acceso, porque yo soy una empresa exportadora, una empresa importadora, puedo ver qué cantidad de productos se importan al país y cuánto yo importo. Entonces ahí yo establezco cuánto es mi share dentro de todo lo que se importa. O si yo voy a exportar, cuánto se exporta total en Argentina hacia el exterior sobre ese producto para saber cuánto yo tengo de participación en esas exportaciones. Y a qué países, y a qué precios, y toda esa información la dan los sistemas aduaneros. Una vez que tengo toda esa información, bueno, vamos ahora al tema microemprendimiento. Microemprendimiento no está ni asociado en una cámara, no tiene proveedores, no tiene manera o amigos posiblemente en áreas comerciales o marketing de productos iguales al mío que se estén vendiendo. Entonces me dice, ¿dónde saco la información? Bueno, acá esto es un poco más complicado. Acá, para poder recopilar la información hay que ir al mercado y hacer lo que se llama, en algunos casos, encuestas, focus group, tratar de analizar un poco qué es lo que el cliente va queriendo y tratar de buscar información o comprar información a diferentes cámaras o tratar de poner el presente un poco para atrás. Hay mucha información en internet y mucha información gratis en cámaras o en sitios de internet que son del pasado, pero de poquito atrás, o sea, 2 años atrás. Ya más información del presente ya hay que pagarla. Entonces uno toma esa información del pasado y lo que trata es también de analizar el pasado a partir del año, por ejemplo, 2017 para atrás, y qué pasó 2018-19
y bueno, 2018 y 2019 tengo que inferirlo a través de, puedo hacer encuestas, puedo hacer focus group y tratar de establecer lo que más adelante les voy a contar que se hace de manera indirecta a través de esas encuestas. De toda la información que yo recabo, tengo que armar gráficos estáticos y dinámicos. Los gráficos estáticos son una foto de un momento determinado. Por ejemplo, un año, por ejemplo, un mes, por ejemplo, un periodo, una situación específica, como fue crisis del 2001, o como puede ser el año de cambio de gobierno, o año a año tener un gráfico estático, donde muestra una foto de ese momento. Y después existen gráficos dinámicos donde son la suma de los estáticos año a año, ¿sí? O sea, o periodos a periodos. Entonces yo voy poniendo esos gráficos y después lo voy transformando. Casi siempre los gráficos estáticos son de torta, los gráficos dinámicos son de barras o de líneas. Entonces, una forma de representarlo es decir, hay que transformar toda la información que yo recabo en gráficos. ¿Por qué? Porque lo visual en el estudio de mercado es muy importante. Porque uno va poniendo diferentes gráficos y encuentra los parecidos, los va poniendo uno arriba del otro, desde la macro hasta la micro, ¿sí? Macro arriba, micro abajo, y lo voy poniendo en ese orden, y uno va viendo cómo se va comportando y trata de buscar un hilo conductor de esa historia, diciendo, bueno, si en la micro pasó tal cosa, y esto mirá lo que provocó en la macro, y así es lo que el resultado final. Y trata de encontrar ese hilo conductor y esa historia. Dentro de los gráficos estáticos, los más comunes a mostrar son market share, distribución por producto y penetración por producto. El market share, bueno, todos lo conocen, ¿no? Es cuánto vendo yo versus mis competidores, ¿sí? Cuánta porción del mercado tengo yo. En la distribución por producto es, yo tengo a su vez dentro de mi empresa una cartera de productos. Yo siempre lo pongo como ejemplo porque yo, bueno, trabajé en Mercedes-Benz mucho tiempo y pongo como ejemplo lo de Mercedes-Benz, pero es nada más para que lo entiendan. El market share de Mercedes-Benz es Mercedes-Benz versus Fiat, Peugeot, Volkswagen, ¿no? Todas las empresas automotrices. La distribución por producto es una mirada hacia adentro de la empresa, ¿sí? Es de la torta total de lo que yo vendo, cuántos son buses, cuántos son vans, cuántos son autos, ¿sí? Cuántos son camiones. Y la penetración por producto es, hago un drill down del market share y digo, bueno, si yo dentro de mi distribución por producto, ¿sí? De lo que yo vendo, soy muy importante en camiones y buses, ¿sí? La penetración por producto implica comparar camiones de Mercedes versus camiones de Volkswagen versus camiones de Scania, ¿sí? O sea, entro adentro de la distribución a los que más vendo para después ver cuánto de eso penetra en el mercado. Un ejemplo claro de esto es lo siguiente. ¿Por qué Mercedes-Benz no produce autos en la Argentina? Mercedes-Benz tiene hoy un share total del mercado, más o menos, bueno, en su momento tenía un share más o menos del 4 o 5%, ¿sí? Uno dice, bueno, es un share muy chiquito, pero en la distribución por producto, Mercedes-Benz tenía un 1% autos, un 60% camiones, un 20%, un poquito menos, 50% camiones, 20% vans y buses tenía el otro 30% más o menos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Mercedes-Benz dijo, bueno, ¿qué voy a fabricar yo? Voy a fabricar autos y vendo el 1% del total del share, de todos los productos que estoy haciendo. Y vamos a ver si fabrico autos. Entonces se mete en autos y ve que su 1% en el segmento de autos representaba el 0,3%. Cuando entra en el segmento de camiones, ve que su producto era el 80% de todo lo que vendían los competidores. Cuando se mete en buses, veía que era el 80% de todo lo que vende su competidor. Cuando se mete en vans, veía que era el 50%. Entonces, Mercedes me mira eso y dice, wow, lo que yo veo acá es que soy líder en camiones y vans, y en buses estoy también líder con menos competidores, pero con otros no. Entonces dice, ¿qué voy a fabricar? ¿Voy a fabricar autos para subir del 0,3 de share total
va a mover poquito el amperímetro. Entonces, ¿a dónde se dedica a fabricar? Y me dedico a fabricar vans, buses y camiones, donde es líder del mercado. Esa forma de pensar surge de ver market share, distribución por producto y penetración por producto. Entonces, cuando uno cuenta la historia de por qué una empresa produce tal cosa, tiene que mostrar este tipo de gráficos para poder entender qué es lo que produce o cuáles son sus productos estrellas y donde es líder en el mercado y donde mete mucha penetración para saber que ahí tiene que dedicar todo su esfuerzo. Vamos a los análisis dinámicos. Los análisis dinámicos es lo mismo, es mostrar la evolución del market share, la distribución por producto y la evolución de la penetración por producto en los diferentes periodos del pasado hasta el presente. Y también lo que hay que poner acá es la evolución de la demanda y de la oferta. ¿Qué es la evolución de la demanda? Es lo que vendo. ¿Qué es la evolución de la oferta? Es lo que fabrico. ¿Sí? ¿Por qué esto es importante? Porque tanto acá en Argentina como en el resto del mundo, en cualquier país, la demanda es interna, la oferta es total. Quiere decir que si yo tengo una demanda de 100.000 vehículos al año, pero tengo una producción de 180.000 vehículos al año, quiere decir que hay 80.000 que me sobran. No, esos 80.000 son exportación, es una demanda externa. Entonces también es importante establecer eso para poder entender dónde tengo que hacer foco, en qué cliente tengo que hacer foco en mi análisis de mercado, si lo voy a hacer en el cliente interno del país o en el cliente externo. Y se analiza la demanda interna y la demanda externa, en el caso que la oferta y la demanda no macheen. Cuando la oferta y la demanda es la misma, entonces quiere decir que yo estoy vendiendo a un solo mercado y es el mercado que estoy analizando. Cuando uno recolecta los datos, empieza a ver en los gráficos, dinámicos específicamente, algunos puntos extraños, como ser, por ejemplo, acá, que el azul venía bien y de repente pegó un salto. Bueno, cuando pega un salto hay que explicar, sacar una foto de esta situación a través de análisis estáticos. Y hay que buscar mucha información que explique eso. Y lo tienen que entender. ¿Por qué? Porque no solamente hay que entender la explicación, digamos, visual, sino la explicación del entorno. ¿Qué fue lo externo que provocó esto? Para poder entender si en el presente y en el futuro se está presentando la misma situación o se puede presentar la misma situación para poder entender si va a tener un pico. Un ejemplo claro. Vamos a suponer que este pico azul fue porque el gobierno en ese año cerró las importaciones de los productos que yo vendo. Entonces, como dejaron de importar producto, todo